Cleopatra no era solo una reina. Era una estratega, una diplomática, una mujer decidida a escribir su propia historia en un mundo gobernado por hombres. Nacida en Alejandría en el año 69 a.C., fue la última faraona de Egipto y la última descendiente de la dinastía ptolemaica. Desde joven entendió que el poder no se hereda, se defiende, y ella luchó por el suyo con inteligencia, carisma y fuego. Cuando su propio hermano intentó arrebatarle el trono, Cleopatra no se escondió. Fue directamente a buscar a Julio César, el hombre más poderoso de Roma. No lo enfrentó con ejércitos. Lo enfrentó con encanto, conocimiento y una propuesta imposible de rechazar. Se dice que se enrolló en una alfombra y fue entregada como un regalo a César. Cuando la desenrolló, ahí estaba ella, segura, deslumbrante, lista para negociar. Y lo hizo. Recuperó su trono, ganó un aliado y conquistó a un imperio desde el corazón de su líder. Pero Cleopatra no se detuvo ahí. Tras la muerte de César, encontró en Marco Antonio a un nuevo aliado y algo más. Juntos compartieron pasión, ambición y guerra. Desafiaron al Senado romano, desafiaron a Octavio, desafiaron al destino. Mientras Roma la veía como una amenaza, en Egipto era adorada como una diosa viviente. Era culta, hablaba más de 7 idiomas y comprendía que el poder no está solo en la fuerza, sino en la visión. Cleopatra no era esclava de su tiempo. Usó su belleza, sí, pero también su mente, su audacia, su habilidad para negociar, manipular y liderar. No fue una víctima de Roma. Fue una mujer que eligió sus batallas y que aceptó las consecuencias de sus decisiones con una dignidad que muchos hombres de su época no pudieron igualar. Cuando la guerra se volvió inevitable, Cleopatra y Marco Antonio enfrentaron juntos al poder de Roma en la batalla de Accio. Derrotados, traicionados, acorralados, pero no vencidos en espíritu. Sabían que Roma no les perdonaría. Sabían que el final se acercaba. Pero ella no iba a permitir que su imagen fuera arrastrada por los pasillos del Senado como un trofeo de guerra. Eligió morir como vivió, en sus propios términos. Se encerró en su mausoleo, rodeada de oro, símbolos sagrados y el legado de su linaje. Y ahí, según la leyenda, se dejó morder por una cobra, símbolo de la realeza egipcia. No como una mujer derrotada, sino como una reina que se negó a vivir en la sombra de los vencedores. Cleopatra no fue solo la mujer que sedujo a 2 de los hombres más poderosos del mundo antiguo. Fue la que usó el amor como una herramienta de poder. La que convirtió la seducción en estrategia. La que desafió el destino de su imperio con cada palabra, cada alianza y cada mirada. Hasta el último aliento, mantuvo el control. Incluso en la muerte, escribió su final. No con tinta, sino con veneno. Su nombre quedó grabado en la historia no como una simple amante de romanos, sino como la última reina de Egipto, la última voz de una civilización milenaria. Y aunque Roma intentó borrarla, el mundo nunca la olvidó, porque Cleopatra no solo representó el fin de una era, sino también el inicio de una leyenda. Su figura fue transformada, distorsionada, exaltada, pero nunca ignorada. Poetas, historiadores y emperadores hablaron de ella durante siglos. Algunos la retrataron como una bruja manipuladora, otros como una víctima del poder. Pero los hechos dicen otra cosa. Fue una líder que jugó en el tablero de los grandes, con las mismas reglas y a veces, mejor que ellos. Ella no se escondía detrás de ejércitos. Se presentaba al frente, con corona en la cabeza y fuego en la mirada. Gobernó en tiempos de caos. Tomó decisiones que marcaron el destino de su pueblo, y cuando todo estuvo en su contra, nunca se arrodilló. Su legado va más allá de Egipto. Es un símbolo eterno de lo que significa resistir, de lo que implica tener inteligencia, carisma y coraje para cambiar la historia, aun cuando parece escrita en piedra. Cleopatra fue una reina que sedujo imperios, sí, pero sobre todo, fue una mujer que se atrevió a decidir su camino en un mundo que no estaba hecho para ella. Y aunque su cuerpo desapareció con el tiempo, su presencia sigue viva. Porque hay figuras que no mueren, se transforman en mito, se convierten en advertencia, en inspiración. Cleopatra no fue un adorno de la historia, fue una fuerza que la moldeó. Y esa fuerza aún resuena,
miles de años después, en cada mujer que se niega a ser silenciada, en cada líder que desafía a los poderosos, en cada alma que decide no aceptar el destino que otros escribieron por ella. Su rostro ha sido tallado en monedas, su historia contada en papiros, su imagen reinterpretada en teatros, películas y libros. Pero más allá de los adornos, más allá de los romances, queda algo esencial: su determinación. Cleopatra no fue perfecta. Cometió errores, eligió caminos peligrosos, confió en alianzas que se quebraron. Pero nunca dejó de luchar, porque entendía que el poder no se recibe, se conquista y se paga caro. Ella pagó el precio, y aún así, eligió el riesgo antes que la rendición. Eligió la grandeza antes que la seguridad. Eligió hacer historia, aunque eso la llevara al borde del abismo. Y cuando el mundo quiso recordarla solo por sus amantes, el tiempo corrigió la narrativa. Porque lo que realmente hizo temblar a Roma no fue su belleza, fue su ambición. Una reina, una estratega, una leyenda viviente que aún hoy nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas veces hemos subestimado a alguien por su apariencia, por su género, por la forma en que juega el juego del poder? Cleopatra no pidió permiso. Tomó su lugar en el escenario del mundo. Y lo hizo con una claridad brutal. Si el mundo no estaba listo para una mujer como ella, entonces el mundo tendría que adaptarse o enfrentarse a las consecuencias. No fue la esposa silenciosa. No fue la reina decorativa. Fue una fuerza política, capaz de negociar con Roma, enfrentar a generales, manipular alianzas y proteger su reino cuando todos apostaban por su caída. Ella sabía que los imperios no se mantenían solo con espadas. Se mantenían con inteligencia, con influencia, con control de narrativas. Y en eso, Cleopatra fue maestra. Su corte era un centro de cultura, ciencia y diplomacia. No era solo una monarca adornada con joyas. Era una gobernante que hablaba con filósofos, leía tratados, discutía con sabios y decidía el destino de su pueblo. Incluso sus enemigos reconocían su capacidad. Porque no se podía negar, Cleopatra inspiraba respeto, temor y admiración. La historia intentó encasillarla como un mito romántico, pero la verdad es más poderosa. Fue una mujer con visión imperial. Una líder que usó cada recurso a su alcance para sobrevivir en un mundo donde el error se pagaba con la vida. Y si tuvo que amar, fue por estrategia o por convicción, pero nunca desde la debilidad. Porque Cleopatra no pidió ser recordada. Se aseguró de que fuera imposible olvidarla. Y esa es la diferencia entre vivir y trascender. Mientras muchos reyes cayeron en el olvido, sepultados por el polvo del tiempo, Cleopatra se volvió eterna. Porque no se limitó a ocupar un trono, lo defendió con uñas, con inteligencia y con sangre si era necesario. Su historia no es solo un capítulo del pasado, es un espejo, un mensaje silencioso que aún grita: el poder no entiende de géneros, solo de voluntad. Cleopatra no fue el final glorioso de una civilización, fue su última chispa, su última llama encendida antes del dominio romano. Y esa llama no se apagó del todo. Sigue ardiendo en la memoria colectiva, porque hay nombres que se convierten en símbolos. Ella fue Egipto, y Egipto fue ella. No por herencia, sino por presencia, por decisión, por la forma en que caminaba entre columnas milenarias como si supiera que estaba haciendo historia. No era la sombra de César, no era la musa de Marco Antonio, era Cleopatra, completa, poderosa, indomable. Y mientras los imperios que intentaron someterla se derrumbaron, su figura se mantiene intacta, desafiando al tiempo, desafiando a los libros que quisieron reducirla a un romance. Porque no fue una historia de amor, fue una historia de poder, fue una historia de resistencia, de una mujer que supo usar cada carta en la mano que le tocó jugar, que nació en un mundo gobernado por hombres, en una época donde las decisiones se escribían con espadas, y aún así, logró ser reina, líder y símbolo. Cleopatra no se resignó a ser parte del decorado de la historia. Tomó el centro del escenario, lo reclamó como suyo, y obligó al mundo a mirar. Y cuando hablaron de ella, lo hicieron con miedo, con deseo, con rabia, pero jamás con indiferencia. Porque nadie olvida a quien desafía las reglas del juego. Roma ganó la guerra, sí, pero perdió algo que nunca pudo dominar: el alma de Egipto,
encarnada en esa mujer que prefirió morir libre antes que vivir encadenada. Ese fue su mayor acto de rebeldía. Y ahí está el verdadero legado de Cleopatra, no en los templos, ni en las joyas, ni en las historias de amantes, sino en la elección de no rendirse jamás. Cada vez que alguien se niega a ser silenciado, cada vez que una mujer se abre paso en medio de la política, el arte, la ciencia o el poder, cada vez que alguien dice no me conformo, Cleopatra está presente, porque su historia no terminó con su muerte, empezó con su decisión de ser inolvidable. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Cleopatra, no pienses solo en la mujer que conquistó a 2 romanos. Piensa en la reina que desafió a todo un imperio. Piensa en la estratega que convirtió su vida en una obra política. Piensa en la mujer que eligió la grandeza y la pagó con su vida. Cleopatra no fue perfecta, no fue inmortal, no fue invencible, pero sí fue imparable mientras respiró. Su figura sigue de pie, entre las sombras del pasado y la luz del presente, recordándonos que el poder verdadero no se mide en espadas, ni en títulos, ni en ejércitos, sino en la capacidad de resistir, de pensar con claridad en medio del caos, de mantenerse firme cuando el mundo exige sumisión. Ella se negó a ser una nota al pie en la historia de Roma, y logró ser un capítulo entero, uno que sigue escribiéndose en la memoria de las civilizaciones, porque hay nombres que el tiempo no puede borrar. Hay reinados que no necesitan coronas para seguir gobernando, y hay mujeres que nacen para dejar una huella tan profunda que ni el desierto puede cubrirla. Cleopatra fue mucho más que una reina. Fue una declaración, una fuerza, una llama, y aunque sus templos se derrumbaron, su legado sigue ardiendo, en cada mujer que se alza cuando le dicen que no puede, en cada mente que desafía las reglas impuestas, en cada espíritu que elige la grandeza por encima de la comodidad. Ella fue la reina de Egipto, la voz de una civilización, la enemiga de los poderosos, y por encima de todo, fue la dueña de su propio destino. Y esa es la forma más pura de poder.